El gallo del diablo. 3:13 de la madrugada. El canto no te avisa. Te atraviesa el pecho como una llave helada. Déjame hacerte una pregunta. ¿Aceptarías ganar siempre si el cobrador no fuera de este mundo? Hoy no hay rodeos. Vas a escuchar un relato de horror donde el éxito huele a metal y a vela recién apagada. Si te quedas, entenderás por qué lo sobrenatural no grita, susurra, anota y finalmente cobra. No te prometo consuelo, sino una verdad incómoda. A veces, el mal llega con cara de milagro. Has oído historias de suerte, ¿verdad? Pues aquí, la suerte tiene pico, garras y una sombra que no le corresponde. Este no es un cuento de fantasmas en un castillo, es una advertencia forjada en el terror de lo cotidiano, porque el miedo más efectivo no te asalta de golpe, se sienta a tu mesa, te escucha rezar y espera. Vas a conocer la racha perfecta, el aplauso fácil y el precio que nadie se atreve a nombrar. Y cuando oigas ese canto, quizá entiendas por qué algunos triunfos ya vienen con dueño. Quédate hasta el final. Verás cómo un trato que parece pequeño puede abrir una puerta que jamás vuelve a cerrarse. Te lo cuento al oído, de sombras que devoran nombres y espectros que firman en el silencio. Una historia simple, directa, con carne y con gancho. Lo que se paga cuando uno se atreve a decir sí. Respira hondo. Si la luz parpadea, no es una falla eléctrica. Es este relato que ya te está llamando. En San Rufino del Valle, un pueblo donde el aplauso dura menos que una deuda, vivía Matías Varela. Su historia no es un chisme, es uno de esos relatos de horror que se cuentan en voz baja para no despertar algo. Aquí el terror no grita, raspa, huele a madrugada y a óxido. Todo comenzó con peleas de gallos y terminó con una sombra pegada a su nombre. Lo sobrenatural se coló por la rendija de la desesperación y nadie lo notó hasta que fue demasiado tarde. La noche que lo cambió todo, tras otra humillante derrota, un anciano apareció de la nada. Era imposible de describir. Parecía tallado en sombra y paciencia. Le ofreció un gallo negro, pequeño, de mirada fría, más un bulto de oscuridad que un ave. «Nada es gratis», dijo, con la voz de quien ya ha cobrado muchas deudas antes. Matías aceptó. El hambre y la vergüenza siempre gritan más fuerte que la prudencia. Desde ese momento, los relatos de horror del pueblo comenzaron a girar en torno a él, y una angustia vieja, parecida al miedo, empezó a dormir en su casa. El gallo ganó, y volvió a ganar, como si conociera el final antes de que la pelea empezara. Con las victorias llegaron el respeto, el dinero, las mujeres. El pueblo se rindió a su racha imparable. Pero cada triunfo era un susurro de horror que nadie quería oír. Entre los vítores, Matías juraba ver un espectro en los bordes de la luz. Los ojos del ave no parpadeaban, parecían contar, no mirar. Y el ambiente, ya sombrío, olía a una promesa que se pudría antes de cumplirse. Luego llegaron las señales. Voces en la azotea, pasos sin dueño, el gallo apareciendo fuera de su jaula al amanecer. Un rival amaneció muerto en su cama. Casualidad, dijeron todos para ahorrarse el miedo. Pero lo sobrenatural no pide permiso, se sienta a la mesa y se sirve lo que quiere. Cada noche el mal afinaba la garganta en la ventana de Matías. Cuando la deuda vino a tocar la puerta, el anciano regresó, pero ya no parecía humano. El gallo creció en silencio, su sombra estirándose hasta cubrir el pecho de su dueño. No hubo gritos, solo una angustia espesa y una oscuridad que parecía pensar. Después, nada. Matías Varela desapareció, y el pueblo aprendió a bajar la voz. Desde entonces, algunos juran ver la silueta de un hombre con un gallo negro en los caminos, pero para entender cómo se abrió esa puerta al infierno, hay que volver al inicio, a cuando todos, sin piedad, lo llamaban perdedor.
En San Rufino todos sabían qué esperar cuando Matías entraba al palenque. Apenas soltaba a su gallo, el silencio se volvía un presagio de horror. La gente se miraba con ese susto cansado, como quien ya conoce el final de la película. Otro espolonazo, otra caída, otro bulto de vergüenza pegado a su apellido. Le decían fracasado y las risas eran un conjuro para espantar sus propias miserias. Pero el mal no se espanta, se sienta, observa y toma nota. Matías sabía contar derrotas como otros cuentan dinero. Su casa era la angustia hecha paredes, humilde y sombría. En el pueblo perder duele más que sangrar. Es un pacto silencioso con la vergüenza. En la arena los billetes sudados olían a metal y a desesperación. «¡Mejor cría palomas!», le gritó uno, buscando el aplauso fácil. Las risas lo partieron en dos. Su gallo tembló antes del primer golpe, como si escuchara algo del otro lado. Un segundo y ya estaba en el piso. Horror simple, sin poesía. Esa noche pensó en dejarlo todo, pero huir no cura. El mal camina a tu lado, despacio y sin prisa. Se prometió una última pelea, ese clásico autoengaño que suena a heroísmo. Al salir del palenque, derrotado una vez más, notó un silencio distinto. En una esquina, un bulto oscuro, una sombra vieja, sentada, como esperando que el ruido se acabara. Si quería cambiar su suerte, tendría que escuchar a quien habita en la oscuridad. A la salida, un carraspeo rompió la penumbra. El anciano estaba sentado en la banqueta, inmóvil. «Matías», lo llamó por su nombre sin haberlo preguntado, y eso le clavó un susto frío en la nuca. «Siéntate», dijo, con una voz que parecía venir de debajo de la tierra. Se hacía llamar el viejo Laureano. Tenía manos de espina y ojos sin brillo. «Tus derrotas te han dejado liviano, perfecto para cargar un pacto», murmuró. Del saco sacó una caja de madera negra, marcada con símbolos olvidados. «Adentro hay un gallo, uno que gana aunque no quiera», dijo sin sonreír. «Nada es gratis, muchacho. Los favores de allá abajo se pagan sin recibo». Matías sintió como el miedo y el deseo se peleaban como perros en su pecho. «¿Cuál es el precio?», preguntó. Laureano chasqueó la lengua. «El precio siempre encuentra al deudor», respondió, mirando un punto que nadie más veía. «Hoy no se paga. Hoy solo te llevas el don». Le pidió un asentir con la cabeza, una grieta en su voluntad. Matías no firmó con sangre, pero el horror ya tenía su rúbrica, el silencio de un hombre desesperado. La caja tembló. «Ábrela en casa», dijo el viejo, y se desvaneció en el callejón. Matías abrazó el paquete y sintió un calor que no era de este mundo. Aún no sabía que su nueva suerte ya había empezado a cobrarse. En su cuarto, el gallo negro salió sin prisa, como un bulto que ya conocía la casa. No cacareó, lo miró fijo, con un brillo antinatural. La primera pelea fue una carnicería, 2 pasos, un golpe, fin. El público tardó en aplaudir porque el horror necesita tiempo para procesarse. Le siguieron 5, 10, 20 victorias. El pueblo amaba la racha, ignorando la angustia que la escoltaba. Matías caminaba con la frente en alto, pero las sombras se estiraban a su paso. Había rarezas. El gallo no parpadeaba, su sombra no siempre lo seguía, y no cantaba al amanecer. Cantaba a las 3:13, una hora muerta. Cada nota era una grieta en la realidad, un llamado a lo sobrenatural. Matías se volvió devoto de la victoria, pero las señales en su casa se volvían más inquietantes. La jaula amanecía abierta. Escuchaba su nombre susurrado desde el patio vacío. El corazón le daba sustos secos, de esos que cortan el aire. Las bombillas parpadeaban a las 3:13 en punto. Los espejos devolvían un reflejo más oscuro de su cuarto. Una noche, bajo su cama, encontró sal pegada al suelo, como si alguien la hubiera escupido con rabia. Buscó refugio en la iglesia, pero las velas se apagaban a su paso. El agua bendita le sabía a óxido. Fue entonces cuando recordó al viejo Laureano.
el precio siempre encuentra al deudor. Desesperado, buscó a don Isauro, un anciano sabio que vivía en los límites del pueblo. Don Isauro lo escuchó sin parpadear. «Ese gallo no es un ave», dijo con voz rasposa. «Es un bulto que aprendió a comer nombres. Lo he visto antes. Siempre llega con un viejo que no envejece y la misma promesa. Gana, sí, pero su canto a las 3:13 abre un pasillo entre este mundo y el otro. Ese animal no acepta jaulas, acepta pactos. No pide comida, pide tiempo de vida. Su sombra camina sola y su mirada cuenta en 3. Siempre en 3. Todos los que lo tuvieron pagaron caro. Unos desaparecieron, otros se quedaron ricos y solos, escuchando pasos en su casa vacía. Solo hay 2 salidas, sentenció don Isauro. Devolverlo o enterrarlo con 13 cosas vivas. Pero siempre regresa. El mal no entiende de finales. Matías escuchó la advertencia, pero en su arrogancia creyó que podía burlar el precio. Enterró la jaula con sal y rezos. A las 3:13 el gallo raspó la puerta de su casa cubierto de tierra, lo abandonó en una carretera lejana. Horas después lo encontró dentro de un armario cerrado, lo arrojó al río en una caja con piedras. Esa noche el gallo apareció seco sobre su ropero. La sombra del ave creció sola por la pared, más larga que la habitación. Desesperado, llamó al sacerdote del pueblo, el padre Nicanor. Al rociar agua bendita, el líquido hirvió sobre las plumas del gallo. El animal pareció sonreír. «¡Esto es un pacto!», susurró el cura, retrocediendo. Afuera los perros del pueblo gemían. Matías quemó el gallinero. Las cenizas dibujaron su nombre 3 veces en el suelo. En el techo escuchó el golpeteo de un bastón. «Tac, tac, tac». El viejo Laureano estaba llamando. El canto que siguió no fue de este mundo. Parecía una cerradura abriéndose. Y cuando la puerta se abrió sola, no era solo el gallo quien esperaba. Laureano entró. Ya no era un viejo. Su piel colgaba como ropa prestada y sus ojos eran huecos oscuros. El cuarto se llenó de un olor a metal y a terror puro. «Nada es gratis», repitió, y un espectro se arrastró por la pared. A las 3:13 el aire vibró. El pico del gallo creció sin ruido, las ventanas sudaron. Matías intentó moverse, pero el miedo lo clavó al suelo. «Lo que es mío regresa», dijo Laureano con una voz que salía de todas partes. El gallo saltó a su pecho y la habitación pareció fracturarse. La sombra del ave lo tomó y lo arrastró hacia una grieta roja que se abrió en la pared. Cuando el canto terminó, la casa quedó en silencio. Sobre la mesa, solo 3 plumas negras y un reloj parado a las 3:13. Al amanecer, San Rufino del Valle prefirió olvidar. Menos preguntas, menos miedo. Dicen que el viejo Laureano aún camina por los callejones buscando al próximo desesperado. Y que en las carreteras, en las noches sin luna, se ve la silueta de un hombre con un gallo al hombro, un bulto que flota sin tocar el suelo. La leyenda no asusta por ser vieja, asusta porque sigue cobrando. Te recuerda una regla simple. Si te ofrecen una victoria fácil, pregúntate quién está firmando el pacto por ti. No presumas tu suerte, porque el horror odia a los soberbios. Y si alguna noche escuchas un canto a las 3:13, no respondas. Apaga la luz y reza por no deber nada en sus cuentas. Porque toda leyenda vuelve a empezar cuando hay alguien desesperado, dispuesto a escuchar. Si alguna vez la suerte te sonrió demasiado, recuerda, a veces el terror solo está disfrazado de milagro. Este relato de horror busca recordarte que lo sobrenatural se cuela en lo diario. Ese bulto en la esquina, ese espectro que firma sin tinta, esa promesa que deja una angustia helada. Ahora es tu turno. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has sentido ese miedo frío a las 3:13 de la madrugada. ¿Has escuchado un canto que no venía de ninguna ave conocida? ¿Conoces a alguien cuya suerte cambió tan rápido que parecía un pacto? Tu historia puede ser la advertencia que otro necesita.
Si este relato te hizo mirar 2 veces hacia la ventana, suscríbete y activa las notificaciones. Vienen historias más sombrías, advertencias que podrían salvarte de un trato perfecto. Comparte este video con esa persona que siempre presume de su buena racha. A veces la risa del mal suena igual que un aplauso.